Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, casi noches. Bienvenidos a una sesión más del Festival Internacional Santa Lucía 2021. Mi nombre es Pablo, soy coordinador general de Foro Monterrey, una plataforma ciudadana en la cual buscamos conectar con ciudadanos, iniciativas sociales y de esta manera poder generar transformación social, no solamente en la zona metropolitana de Monterrey, sino en todo el estado. Y bueno, bienvenidos. Hoy tenemos una charla muy especial que pueden correr a la cocina, prepararse un café, un té, porque es una plática muy deliciosa y con sabor completamente colombiano. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Oliver Tavares es catedrático en Estudios Urbanos y Culturales de la Universidad de Medellín y Colegio Mayor de Antioquia. También es un estudioso y diletante de las producciones que surgen de las basuras y desechos de la ciudad. Es un gran apasionado por la investigación de eventos raros, fragmentados o discontinuos. Y bueno, la charla de esta tarde, precisamente como este elemento que un poco llama mucho la atención, que es la basura y su memoria, pues conversaremos sobre estos rastros que han dejado los escribidores y poetas menores en la ciudad de Medellín, Colombia. Esta ciudad también que transpira mucho tema social y que sin lugar a dudas en este inicio de siglo ha sido un referente para todos aquellos quienes trabajamos en este sector. Y bueno, sin tanto rollo, como decimos aquí los mexicanos, pues bienvenido, Oliver. Estás en tu casa en Monterrey. Muchas gracias, Pablo, por tu invitación y a todas las personas que nos escuchan y que nos acompañan. Muchas gracias también. Estoy muy contento por su invitación y espero pues que les guste este rollo que les voy a decir el día de hoy, porque es algo que me apasiona bastante y espero pues que sea de su agrado y que se junten con nosotros en este propósito. Perfectísimo. Y bueno, igual si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden estar escribiéndonos en la caja de comentarios y poco a poco estaremos dando respuesta y al final pues también Oliver nos dará los datos de contacto por si queremos sumarnos a este proyecto que seguramente dará de mucho de qué hablar en esta tarde. Y bueno, también desde cada una de nuestras ciudades o comunidades podemos identificar estas memorias y cómo darle una nueva lectura a esta basura, llamémoslo así, ¿no? Pues bueno, todo oídos, Oliver. Bueno, muchas gracias. A ver, les cuento un poco sobre lo que hago. Lo que hago es básicamente recorrer las ciudades, todas las ciudades a las que voy y voy digamos, a los mercados populares, a los tianguis, digamos, a los centros de reciclaje para tratar de encontrar archivos que me den la posibilidad de contar historias. Eso es lo que hago. Entonces, tengo, digamos, una lógica a la cual llamé la basura y su memoria, que, que básicamente lo que intenta es encontrar historias que nos puedan contar quiénes somos nosotros o dar al menos unas pequeñas pintaditas o unos pincelazos de quiénes somos y cómo nos construimos. Este campo es muy amplio porque uno se puede encontrar álbumes fotográficos, se puede encontrar registros, manuscritos, registros inclusive sonoros, visuales, en video, etcétera, etcétera, y que sirven para contar historias. Hoy voy a conversar sobre escribidores y poetas menores. ¿Qué es esto? ¿Qué es un escribidor y un poeta menor? Pues un escribidor tradicionalmente es considerado como un escritor de cosas comunes, digamos un mal escritor, ¿sí? Y un poeta menor son poetas que no alcanzan cierto nivel en términos de reconocimiento en las letras o en el campo de la poesía. Pues resulta que
llevo varios años tratando de hacer un compilado de escritos, de fragmentos de textos, de poesías que me encuentro en la calle, cuadernos manuscritos donde la gente del común y del corriente, como somos la gran mayoría, en algunos momentos plasmamos sentimientos, filosofías, formas de ver el mundo. Algo más o menos así, ¿cierto? Una serie de papeles donde la gente escribe, donde la gente plasma o manda cartas, noticas de lo que piensa o siente a otras personas. Esto es lo que yo hago y de eso es lo que le vengo a hablar el día de hoy. Entonces, llevo muchos años tratando de compilar, de hacer un compilado. Le repito, de cartas, de pequeñas notas, de cuadernos también. Les voy a mostrar algunos cuadernillos, algunas agendas inclusive, ¿sí? Donde la gente, repito, escribe lo que piensa del mundo. Y no necesariamente tienen que ser personas reconocidas a nivel internacional, no tienen que ser personas conspicuas, no tienen que ser personas que entren en circuitos cerrados del arte o de las letras. Son personas como usted o como yo repito, que en algún momento sentimos que podemos escribir alguno de nuestros pensamientos o algunos de nuestros sentimientos. Entonces les voy a mostrar una pequeña muestra, el pequeño resultado de esta producción, al menos para el día de hoy. ¿Me permite compartir pantalla entonces? Sí, con mucho gusto. Y voy a irme a esta presentación. ¿La están viendo? Pablo, Sí, ¿estás viendo? señor. La llama así: letras de la calle, poetas menores y escribidores. Lo había dicho al revés cuando comencé. Estas son muestras. Primero, ahí estoy hablando, voy a hacer un pequeño recorrido con algunos saltos en el tiempo, tratando de irme desde el momento más actual, desde donde tengo archivo más reciente hasta, digamos, el archivo que se despliega en el tiempo pasado. Sí, aquí hay una cosa bien interesante en esta pequeña muestra, y es que la gente estudiaba. La gente, esto es un documento de los años 60, más o menos, y la gente estudiaba para poder comunicarse, para poder escribir, estudiaba reglas de puntuación. Sí, habían gente que se preocupaban por escribir bien, aún así siendo personas común y corriente. Esto es una cosa muy bonita porque se estudiaba, digamos, no solamente en la idea formal del estudio, en la institución, en la escuela, en el bachillerato para esa época, cierto que era, digamos, uno de los niveles más altos a los que podía llegar la gente del común, que era el bachillerato, no solamente pues entonces a través de la institucionalidad, sino que por cuenta propia las mismas personas estudiaban. Y aquí vamos a encontrar unos lazos bien interesantes entre México y Colombia, ¿sí? Y estos lazos que nos tejen en la idea de un nosotros son muy, muy evidentes, al menos en nuestra perspectiva y en lo que he podido encontrar de las producciones de la calle, de las producciones de la ciudad. Entonces, esta primera diapositiva significa o quiere mostrarles es que había cierto tipo de personajes muy común que se refinaba en el uso del lenguaje, se refinaba en la escritura. Y ese refinamiento incluía, por ejemplo, estudiar poesía, estudiar escritos filosóficos, escritos, digamos, de pensamiento, entre ellos el gran rastro es que había muchos pensadores, filósofos y poetas mexicanos.
Este cuaderno, este fragmento es el fragmento de un cuaderno que tengo en mis manos, ya este sí es de 1925. 1925 en la ciudad de Medellín. Y el personaje, voy a obviar el nombre, el personaje estudiaba poesía de Manuel María Flores. También este mismo personaje transcribía de forma literal y fidedigna los textos y las poesías, por ejemplo, de Amado Nervo. Ya es una cosa que, digamos, son grandes representantes de las letras mexicanas. Entonces, con esto quiero decir algo, y es que México ha estructurado de buena forma y de una manera constante a través del tiempo lo que nosotros en algunos momentos hemos comprendido como cultura. Es muy bonito, ¿sí? Incluyendo la cultura popular. ¿Ya? Esto está claro. Permítanme paso a esta pequeña nota que se escribe en Puerto Berrío. Puerto Berrío es un municipio de Antioquia, ¿cierto? Antioquia es el departamento y su capital es Medellín, en la ciudad en la que estoy. Antioquia tiene 125 municipios y Puerto Berrío es uno de ellos. Este tiene fecha de octubre del 2012 y con esto quiero demostrarles algo para que lo tengan siempre en cuenta. Y es que Colombia, en Colombia no hemos podido salir de la trampa de la violencia. La violencia se ha sostenido y aún hoy día sigue ejerciendo sus manifestaciones y sus formas, por lo general tristes y con mucha pesadumbre. Esto es una nota de una correspondencia que me encontré en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Es una correspondencia que obedece a un intercambio de ideas de dos señores bien importantes del municipio de Puerto Berrío y el municipio de Santa Fe de Antioquia. Es un municipio que es diríamos, la ciudad madre de lo que es Medellín. Entonces dice así: por acá la muerte ha hecho su agosto. Es un poco triste, advierto, ¿cierto? Por acá la muerte ha hecho su agosto, aunque estamos en octubre. Hace casi 20 días sepultamos a Manuel Dimas Rivera, otro que estuvo en la escuela de Abelino Benítez y conmigo, lo cual sentimos mucho. También el viernes mataron a un concejal de estos corchetes y puntos suspensivos, es que no logré identificar la palabra que seguía, ¿cierto? Un concejal se supone que debe ser de alguna parte, de algún lugar. Ese reemplazó a otro concejal, el cual lo mataron hace varios meses en Tolima. Tolima es un departamento de Antioquia, ¿ya? El domingo también mataron a otro negociante de ganado y carnicero. Ayer lo enterramos. Solo esta, abro comillas, tejen muchas historias, pero miren esta sentencia tan tenaz digamos, de lo fuerte que es la violencia aquí en Colombia. Callaremos y viviremos. Por acá, esto ha sido tranquilo. Son notas que uno se encuentra de la gente del común y del corriente que también viven lo que vivimos la gran mayoría de los colombianos y lo que hemos vivido la mayoría de los colombianos a través de los fenómenos de violencia. Es decir, no podemos hablar de Colombia sin antes entender que todavía vivimos este fenómeno y este flagelo de la violencia. ¿Sí? Ahora voy a pasar a otra lógica. Les recuerdo, en esos momentos, digamos, en diferentes momentos, la gente escribe de todo. La gente escribe sobre en ciertas épocas, ¿cierto? Las épocas tienen su literatura, tienen su escritura, tienen sus producciones, tienen sus estéticas. Y podría parecernos un poco extraño si la miramos con los lentes de hoy día, estas escrituras, pero si nos trasladamos en el momento, si hacemos una abstracción y podemos viajar en el tiempo, podemos darnos cuenta de lo potente y lo maravilloso que hay en esas letras, así suenen en algún momento cursi, miradas desde nuestra perspectiva del presente. Quiero hablar entonces de esta nota que es maravillosa, es un poema que se llama Noche, está está fechado, no firmado, es decir, es un anónimo. Y el 28 de enero de 1975, va a ajustar 46 años, ¿cierto? Dice,
Dice así: noche, dile que vuelva pronto a mí, la deseo para no desfallecer. Noche, dile que vuelva pronto a mí, la necesito para amanecer. Noche, esto es un lamento del corazón. Noche, ella es paz, calma y ternura. Dile, anda presto con amor y razón. Yo la esperaré esperando con dulzura. Noche, sus ojos me embrujan cada día, sus labios abrazan, perdón, sus labios, abrazos, cuerpos me matan, dejadme con ella en la sinfonía. Noche, dile que mi vida la espero, no importa el tiempo y la distancia, mi amor con esperanza, yo con la desesperanza. Es, podríamos ahí mirar la entrega. Sí, es algo que me llama mucho la atención y que me parece muy bonito, porque no sé si les ha pasado a ustedes que en ciertos momentos uno se pregunta por las personas que se encuentran en la cotidianidad. Pablo, uno se encuentra con muchas personas en el día a día y se imagina cómo serán esas personas, qué harán, dónde vivirán, cómo pasarán sus días. ¿Sí? Esto es una muestra prácticamente de ese tipo de cosas que vive la gente del común. No necesita tener autoría, sino prácticamente la deposición, ¿cierto? Y la disposición de la vida misma que está puesta en función del amor. Es muy bonito. A mí me encanta este ejercicio porque cuenta lo que muchos quizás en algún momento escribimos también y pensamos. Pablo, ¿me sigues? Totalmente. De hecho, algunas veces, pues, al caminar la ciudad, ¿verdad? Podemos ver los sentimientos en las miradas de las personas, ¿no? De repente, pues, alegría, tristeza, desesperación. La mirada de este año, por ejemplo, de los peatones, pues, no es la misma de hace 2 años, ¿no? El ritmo ha Es, cambiado y eso también uno lo puede sentir, ¿no? Como bien lo dices, esas preguntas de dónde surge esa mirada, esa palabra, ¿no? Entonces, al final, pues vemos también que las ciudades se vuelven escenarios de muchas historias, ¿no? Es una coreografía, es un escenario también que las ciudades no son las mismas o no tienen la misma dinámica en la mañana que por la noche, ¿cierto? Entonces, las estaciones del encontrarse año, o en sea, trance. totalmente. Y pues se van generando ciertas atmósferas, ¿no? Que también tiene que ver, aunque toda la vida somos los mismos, pero es verdad que también maduramos en las ciudades, ¿verdad? No somos siempre las mismas personas, tenemos cosas nuevas que aportar o también pues, en algunos momentos es verdad que pausamos, ¿no? Entonces también damos paso a que otras historias formen parte de la nuestra o nosotros de otros conversatorios, ¿cierto? Claro, la ciudad marca en nosotros ritmos, la ciudad marca en nosotros armonías, melodías, disrupciones, ruidos también, ¿cierto? La ciudad nos forma a nosotros y, digamos, nosotros que andamos en trance como el transeúnte, ¿cierto? Aquel que anda en trance también en ciertos momentos necesita expresar, necesita compartir y también muy seguramente pensará en uno cuando lo ve o cuando lo ven a uno, ¿cierto? En la exposición de la calle, seguramente pues pensarán muchas cosas, ¿sí? También pensarán de uno cómo vivirá, cómo sentirá, cómo expresará sus sentires. Bien, voy a pasar a esta que se llama Jardín Florido. Es el fragmento de un poema que tiene también fecha de el 1975, jueves 30 de enero. Dice: eres la reina del jardín florido, eres la rosa más perdón, eres la rosa roja más soñada, y en tus pétalos no hay olvido para aquel que te quiere como amada. Añoro ser tu único jardinero, quiero contemplarte día y noche por tus talles y ser pregonero en un jardín florido sin reproche. Oh, rosa hermosa, di al podador que nunca jamás te vaya a lastimar,
te cuide y te bese siempre con ardor. Ay, soy jardinero, soy podador, amor. ¿Quieres, supongo yo que iría que te cuide, quieres que te cuide y te bese con pasión? Te prometo no causarte dolor. Ahí, ¿sabe que me gusta mucho, Pablo y queridos oyentes? Y es la posibilidad de explorar a través de las letras todos esos sentimientos y todas esas contenciones que seguramente nos atrapan en la condición humana. Sí, es, digamos, uno de los grandes provechos que puede hacer este tipo de escritura, que es fragmentaria, es decir, son pequeñas cosas que se encuentran en la calle, es darnos cuenta que hay muchos tipos de lenguajes, que hay muchos tipos de expresiones de la gente de la calle. No necesitamos saber quién es en realidad. Lo que sí nos damos cuenta es que estaba profundamente enamorado. Y eso es maravilloso, ¿es cierto? Porque, digamos, en términos de el estar juntos, pues no hay mejor motor que el estar enamorados. No hay mejor energía vital que el amor. Permítanme paso a otra. Esto es un pensamiento. El Festival Ancón, permítanme contextualizo. El Festival Ancón es una imitación que se hace en la ciudad de Medellín, más no precisamente en la ciudad de Medellín, sino en el área metropolitana, en un municipio que se llama Caldas, en una vereda que se llama Ancón. Por allá en 1971 se hace un festival muy al estilo Woodstock. Era una imitación de Woodstock, ¿cierto? Y causó mucho revuelo y hoy por hoy es considerado el padre de los conciertos y el padre de los festivales de la ciudad de Medellín y buena parte de Colombia. Si no, me atrevería a decir el primer festival de gran importancia que tiene Colombia, ¿cierto? En términos históricos. Pues esto es una nota que me encuentro de un asistente a ese evento que se da en 1900, por allá 1970. 71, si mal no estoy. Entonces dice, es uno de los más grandes, si no el más importante acontecimiento espiritual con carácter masivo. Es verdad que son muy pocos, que sí, me van a disculpar, esto está literalmente escrito como lo encontré, ¿sí? Para que entienda pues que si hay algún desfase o algún tipo de cosa que no se entiende es porque está escrito tal cual. Entonces, repito, eh, es verdad que son muy pocos, eran auténticos, quizás en un 10%. Muchos eran curiosos, pero sinceros acicatos. Acicato es seguidor, ¿cierto? Y por lo mismo entonaron bien, encajarán, se acoplarán y lograrán descubrir aspectos desconocidos hasta entonces. Vienen con destellos de otros valores dentro de sí mismos y entonces este festival se convertirá en un punto de partida. Su vida se ha dividido antes y después. Ahora lo que importará es el después. Créanme que este festival tuvo una importancia capital en la historia musical de la ciudad. Y le repito, me atrevería a decir que en el país. Esta nota fue encontrada en los documentos de un profesor que fenece, muere hace, estimo que fue hace 6 años, y estaban en sus pensamientos. Era un profesor que escribía escribía notas de pensamientos, escribía sus sueños y escribía, digamos, apartes de los libros de filosofía que le gustaban, ¿cierto? Era, digamos, un erudito bien interesante. Aquí encontramos pues su escrito sobre el Festival de Ancón. Ah, este soneto, 1966, pura fuerza contenciosa. ¿Cómo escribir? Y aquí, Pablo, ayúdame un poco. ¿Cómo escribir aquello que uno siente? ¿Cómo escribir aquello que uno dimensiona superior a uno, como es el enamoramiento? Y cómo hacerlo saber, cómo hacerlo visible. Esto es un soneto de 1966. Dice así, hay en mi alma un misterio,
un secreto oculto en mi vida, una pasión eterna de súbito formada, oculta lleno de mi alma irremediable herida, y que ella que la hizo nunca ha sabido nada. Inadvertida pasó junto a la bien amada, siempre a su lado, siempre solidaria. Cumplida veré sobre la tierra mi sombría jornada sin pedir ni alcanzar la dicha apetecida. Ella, a quien Dios ha hecho dulce y buena, su senda prosigue distraída, sin que su oído atienda el murmullo amoroso que en pos dejando va. Fiel al deber austero y apegado a su huella, dirá al ver estos versos inspirado por ella: ¿qué mujer, qué mujer será esa? Y no comprenderá. No, perdón, ahí lo leí mal. ¿Qué mujer será esa? Y no comprenderá. Ahí sí lo leí bien. A ver, ahí en estos escritos he podido identificar fuerzas contenciosas que solamente buscan escape o logran escapar a través de las palabras, a través de la poesía, declaraciones de amor, de amores imposibles, de amores que no eran aceptados para cierta época, de amores que eran vistos como si fuesen productos de la maldad, productos de una especie de demonio que no estaba acorde con las normas básicas de cierto tipo de sociedad. Sí, entonces este poema que este soneto se escribe a una amada, se escribe a una persona a quien se quiere, pero que no se puede exponer en ese amor de una forma diferente, sino a través de esta lógica de la poesía. Bien, Pablo, ¿me sigues? Sí, totalmente. Al final, pues es muy valiente, ¿no? De repente todo el mundo tiene una vida personal, pero comunicar la vida íntima creo que pues realmente es muestra de ese amor, ¿no? Que seguramente todos tenemos una historia similar, ¿no? Por ahí hay un libro que recuerdo muy bien de un escritor que se llama Roberto Morris, que se llama Autobiografía de Fracasos, en donde pues amamos en distintos momentos de nuestra vida y dependiendo aunque siempre somos los mismos como amantes también, siempre hay un detonante diferente o hay una frecuencia diferente, pero en esencia seguimos siendo los mismos, ¿no? Un poco Claro. pasa con el tema de la ciudad, ¿no? Pero bueno, al final del día también algo que me seduce de estos textos es algunas palabras que ya no usamos Ay, sí. en esta época, ¿no? Y un poco también eso nos hace viajar en el tiempo, ¿no? Que a lo mejor el español o como se hablaba era un tema como más de respeto, llamémoslo así, era como más cordial, se buscaba siempre la buena palabra, ¿no? Para poder ser certero sobre todo en esto, ¿no? Comunicar el amor que es pues un sentimiento muy noble y a lo mejor podemos pensar que es muy sencillo, pero realmente que es muy complejo, ¿no? Para muchos, para la mayoría se torna casi que en un infierno. Muchas veces uno como comunica el estar enamorado, uno como comunica sentir que, pero que uno está encendido y que está encendidos por alguien y cómo hace para que esa persona se dé cuenta. Pues encontramos estas formas tan maravillosas. Voy a pasar, permítanme pasar esta obedece un poco a la literatura, a cierta literatura erótica, podría pensarse que obedece a unas formas de nombrar también, ¿cierto? Y esta sí tiene nombre, y esta fue escrita en 1944. Les recuerdo que Medellín es una ciudad relativamente pequeña, si bien es la segunda ciudad en importancia de Colombia. Medellín tiene su expansión urbana. Medellín se consolida como una ciudad, digamos, literalmente, como el concepto de ciudad, más o menos
después de los años 50, comienza la carrera frenética por la transformación de la ciudad. En los años, de los años 60, 50 para acá, ¿cierto? Hacia atrás, es una ciudad rural, es una ciudad con, digamos, sin mucha cultura urbanística y por ende sin mucha cultura urbana. Entonces, para escribir esto, digamos que podría pensarse pesado en términos de la mirada de la mirada inquisidora moral de una sociedad que estaba enquistada aún hoy en términos de conservadurismo recalcitrante para los escritores. Sí, entonces imagínense cómo sería escribir esto en los años 40 en una ciudad muy rural, en una ciudad con fuertes condiciones moralistas, conservaduristas y deterministamente contundente, fuerte, religiosamente insoportable, ¿cierto? Se llama escultura de amor. Igual que la palmera, niña mía, así es tu talle sugestivo, hermosa. Perdón. Igual que la palmera, niña mía, así es tu talle sugestivo, hermosa. Despides los aromas de la rosa y a ella le robaste su ambrosía. Son tus senos dos cúpulas hermanas que ocultas tras sábanas de lino. Tienen ellas dulzor de añejo vino y ya la madurez de las manzanas. Si yo fuera artista, en ti un modelo hallaría mis ojos para el arte. Oculta estás tras blanco velo. Yo solo soy artista para amarte, para mesar las crenchas de tu pelo y en mi fuego de amor abandonarte. Lo escribe Manuel José López. No sé quién es Manuel José López, porque como hay tantos Manueles José López, es decir, homónimos encontramos por montones. Esta es una de las grandes dificultades de este ejercicio, del ejercicio de encontrarse. Cuando están firmados o cuando hay un autor, es muy difícil encontrar porque son nombres tan comunes, tan corrientes, que es difícil identificar la idea del autor. Ahora, esta no es de Medellín, es de una ciudad llamada Pereira, que es una ciudad hermana de la ciudad de Medellín y fechado en diciembre de 1944. Permítanme paso. Miren este escrito. Este escrito es una locura, ¿es cierto? Es de 1934, es 10 años, cada vez más rural, cada vez más enquistado la moral pública, la moral conservadora, ¿cierto? Y miren lo que, bueno, este es un escrito, este es como una especie de escrito hacia el pulpo, ¿cierto? Pues unos escribían a la madre, o, digamos, la gran tendencia de esos momentos era escribir a la patria, a la bandera, a los héroes, ¿sí? Era, digamos, muy propio de la condición de la época ese tipo de escritura. Pues este señor en 1934 le escribe al pulpo y el fragmento dice así: allí se abre una enorme boca carnosa y justamente dentro de la abertura hay un gran pico curvo como el de una cotorra gigantesca o el de un tucán. Ese maldito pico bien puede hacer pedazos a cualquier animal. ¿Y qué ojos? Los ojos tienen una expresión distinta a los de cualquier otro animal. No son redondos, sino ovalados, pequeños, claros, llenos de insistente crueldad, de odio profundo. Ahora, esto es lo que escribe, seguramente tuvo la oportunidad de ir al mar y ver un pulpo, porque estamos hablando de 1934. Y este texto es de una zona del interior, una zona andina de Colombia, donde para llegar al mar estaba, en esa época tranquilamente se podía demorar algunos días para llegar al mar, ¿cierto? O sea, no es una zona costera, no es una población donde fue hallado o donde fue escrito el texto. No es una zona costera, es una persona de la zona andina. Para haber llegado al mar tuvo que, seguramente, me atrevería a decir que más de 24 horas en la época, porque las carreteras en ese tiempo eran, pero si es que, pues si es que habían,
si es que habían, seguramente habían, pero era una cosa de días, ¿cierto? Permítanme paso. Ay, aquí sí quiero hacer especial hincapié en esta hermosura. Esto es un poemario que me encontré en un carretillero reciclador, me lo encontré en la calle y eh, este es el fragmento de un libraco gigante, grandísimo, iba directo al reciclaje. Y es un poemario de una joven que se llama María Teresa de Jesús Arango, ¿cierto? María Teresa de Jesús Arango para Medellín en 1918 habían prácticamente, con ese nombre, era inclusive anónima, porque María Teresas y Arango eran lo más cotidiano que hay o que había para esa época. Entonces, muy difícil de hallar, obvio, todavía falta profundizar digamos, en la investigación, pero lo que quiero mostrar aquí es, por favor, presten atención porque esto es lo más potente y lo más hermoso de los archivos que yo tengo. Miren lo que dice. De la noche en las oscuras soledades de mi claustro, contemplándome extasío el perfil de mi retrato. A la luz clara del día nadie contempla mis gracias. Ellas son flores de Dios y él aspira sus fragancias. Sí, Paslao, 1918, hace 123 años, hace 123 años, en Medellín. Es decir, hace 123 años Medellín era prácticamente una ciudad que apenas estaba germinando, que apenas estaba naciendo. Y esto, al mejor estilo, aquí encontramos una conexión directa con esa tradición mexicana, ese gran personaje mexicano llamado Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cierto? Podemos encontrar un símil de Sor Juana Inés de la Cruz. Y esta es una jovencita en la ciudad de Medellín, una joven monja que escribe literatura erótica. Si usted mira y le hace un análisis a este poema, está prácticamente en un estado de erotismo maravilloso. De la noche en las oscuras soledades de su claustro, está encerrada en su habitación, ¿cierto? Contemplando me extasío el perfil de mi retrato. Está mirando seguramente ese retrato, ¿cierto? Y dice, a la luz clara del día nadie contempla sus gracias. Es precisamente porque la gente a la luz, digamos en el día, la encuentra tal cual como está en la fotografía. Ah, pero ella habla de sus gracias. Y si habla de sus gracias, necesariamente tiene que verlas, necesariamente tiene que estar sintiéndolas en esos momentos. Ellas, sus gracias, son flores de Dios y él aspira su fragancia. Aquí me equivoqué, es fragancia, dije fragancia y es fragancia, ¿cierto? Sus fragancias. Es pura potencia del cuerpo, pura potencia del cuerpo, también de una forma contenciosa, ¿sí? Está contenida a través de la idea de la religión, a través de una entrega al Señor. Bien, esto pasa en 1918. Permítanme hago una comparación, Pablo, y personas que nos están escuchando. En, en el 2012, en la ciudad de Medellín, mentiras, en un municipio cercano a la ciudad de Medellín llamado Santa Bárbara, queman a una señora, a María Berenice Martínez, la queman en su casa porque era considerada una bruja. Es decir, cometen un homicidio en el 2012, es decir, hace 9 años. Hace 9 años, en una ciudad, en la segunda ciudad más importante de Colombia, que viene a ser como el quinto o sexto país más importante de Latinoamérica, etcétera, ¿cierto? Que una ciudad que se considera potente, que se considera progresista, una ciudad de vanguardia. Bueno, también pasa cosas cercanas. Obvio, no es en la ciudad de Medellín, sino en un municipio cercano, muy cercano a el área metropolitana de la ciudad. En el 2012 queman a una señora por bruja. ¿Se pueden imaginar qué le hubiese pasado a María Teresa de Jesús Arango si alguien, alguna persona, un impertinente lee
Bueno, por suerte, por esa época no era mucha la gente que leyera, y peor aún, pues, que pudiera entender lo que ella escribió ahí. Seguramente su futuro no hubiese sido muy promisorio, en tanto la lectura, la escritura devela un amor carnal, un amor erótico, un sentimiento muy humano, muy humano. Permítanme paso. Ay, miren esta de 1907. Esto es un fragmento de una pequeña libreta que me encontré en un almacén de un señor que em, tiene, es un anticuario, es un anticuario. Entonces, los recicladores, las personas que trabajan con el reciclaje, van y le venden papel, y él, cuando se encuentra cosas interesantes, me llama a mí y ahí pego pues las revisaditas. Esto fue una pequeña libretica que tiene, es extremadamente pequeña, y dice: Apuntes de Ramón Córdoba, 7 de febrero de 1907. Dice así: ¿cómo voy de tiempo, Pablo? Igual y tenemos 5 minutos, 6 minutos para ir cerrando, pero bueno, al final del día todo esto es bien interesante, ¿no? Un poco pienso qué tanta basura podemos tener en nuestra misma casa, y descubrir muchísimas historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, que al final del día un poco pues son cosas que a veces no pues hay que encontrarle, ¿no? Ese lado de rescatar toda esa memoria, ¿no? Que al final del día, pues, es memoria de los habitantes Claro, de claro, familia, de nuestra ciudad. claro. Así es. Voy a terminar, ya me falta dos, ¿cierto? Esta y otra. Dice: la primera Sí. vez que conversé con Laura Palacio fue el 26 de junio de 1908, viernes, en el camino que conduce de Medellín a Belén. Belén es un barrio de Medellín. Para esa época no lo era, ¿cierto? Iba con una viejecita de Altavista. Mi primera expresión fue: usted sí que pasea, ¿cierto? Me contestó ella: no. Lo último que le dije cuando llegamos a la plaza de Belén y para despedirnos fue: ¿sale hoy? Y me contestó: si mi papá no está allá, sí. La segunda conversación fue el martes 16 de noviembre de 1908. Esa fue la segunda vez. Pues les cuento más o menos que esta sí, aquí sí pude hacer un rastreo. La conquistó a Laura Palacio, se casaron, tuvieron 11 hijos. El último de sus hijos muere hace unos años atrás. Todavía queda el legado de la familia Córdoba. Y para finalizar este fragmento, es simple y llanamente un fragmento es la página 91, y es la última página de un texto que desconozco totalmente. Y dice así: soy pues antiespiritual, completo materialista, decidido epicurista y por supuesto rival de todo ente racional que, queriendo bien vivir, no resuelva preferir, en vez de sequía, beber, en vez de ayuno, comer, en vez de velar, dormir. Popayán, 1866. Voy a terminar ahí, ya no hay más, dándole las gracias a ustedes por escucharnos, por hacer parte de este mundo que nos conecta. Todos estamos conectados, todos tenemos historia, todos tenemos que contar, todos obedecemos a una época. La época nos forma, la época nos dice cómo nos comportamos, la época nos muestra cómo estamos juntos, cómo estamos conectados en últimas. Ya, si usted está en este momento conmigo, ya hizo un lazo, ya entretejió una conexión conmigo. Y ahí nos damos cuenta que todos, absolutamente todos, estamos juntos en un mismo devenir. Totalmente. Muchísimas gracias, Oliver. Y un poco esta sesión, pues me provoca igual, creo que la cotidianidad nos absorbe, pero a leer poesía, ahora que te escuchaba leer, pues hace tiempo que no leo poesía, por ejemplo, ¿no? O que no tengo un buen libro de poesía. Entonces,
creo que también invita mucho a rescatar esas memorias, ¿no? Hoy día que a lo mejor tenemos todavía algunos a nuestros abuelos, tíos de edad avanzada que tienen una memoria historias increíbles, pues, ¿por qué no? Generarlas y hacer estos ejercicios, pues al final del día, pues mira esta última historia, ¿no? Fue, llamémoslo de alguna manera, una historia con impacto, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue generando más historia, estas historias de ciudades, pues, de todos aquellos que habitamos en cierta manera este planeta. La ciencia está reclamando hoy nuevas miradas, nuevas perspectivas, nuevos enfoques. Nosotros, por lo general, a la basura la dejamos por ahí. Todo aquello que nos encontramos en el desecho lo despreciamos. Pues nuestras vidas en últimas van a terminar de una forma muy parecida. La idea es empezar a rescatar historias de la gente del común. Todos tenemos historia, todos tenemos algo que contar y eso es lo bonito. Repito, todos estamos conectados. Totalmente. La última preguntita que te haría, Oliver, es alguien que esté recopilando o esté haciendo este tipo de ejercicios en Monterrey o en el resto de la República Mexicana, pues que quisieran ponerse en contacto contigo y empezar a lo mejor a enlazar o a tejer esas historias latinas, ¿a dónde podrían ponerse en contacto contigo? Claro, con mis redes. Yo tengo en Facebook, aparezco como Oliver Tavares. Oliver Tavares, Tavares con B larga y S al final, ¿cierto? Criollo, el Tavares criollo. Oliver Tavares. Y en Instagram tengo una página que se llama La Basura y su Memoria. Así, ¿cómo suena? La Basura y su Memoria en Instagram. Están todos invitados y podemos generar conocimiento compartido, conocimiento colectivo. Bienvenidos. Pues bueno, ahí queda la invitación y muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, por pertenecer y los invitamos a seguir con el resto de las actividades del Festival Internacional Santa Lucía 2021. Muy buenas noches.